Bienvenidos estudiantes del curso de Biología de la Universidad de Costa Rica. Les habla el profesor Bernal Garro y hoy vamos a hablar acerca de la estructura y función de los animales. Entonces, para eso vamos a comenzar con el concepto de la organización de un organismo animal. Obviamente, como en otros tipos de seres vivos policelulares, vamos a ir del nivel de las células a los tejidos. Las células iguales o del mismo tipo de función bioquímica y fisiológica se unen para formar un tejido. El tejido sería esta unión de células que realizan una función en particular. Ahora bien, varios tejidos juntos van a formar un órgano y varios órganos van a formar un sistema que es el que cumple ya una función fisiológica macro a nivel del organismo. Entonces, como vemos, por ejemplo, acá, las células epiteliales, todas ellas son del mismo tipo, van a formar el tejido epitelial, y el tejido epitelial, cuando se une a diferentes tejidos como el conectivo y el muscular, va a conformar un órgano. En este caso, un órgano con una función particular como es el estómago. Y el estómago va a unirse con el resto de órganos que forman el sistema digestivo para la función fisiológica macro, que sería el aprovechamiento de los nutrientes de la dieta. Entonces vamos, células se unen en tejidos que se unen en órganos que se unen en sistemas. ¿Cómo vamos a clasificar los tejidos animales en términos generales? Vamos a dividirlos en los tipos que vemos acá. Vemos que los tejidos animales se clasifican en 4 grandes grupos. Los epiteliales, que son los que recubren, los musculares, que tienen capacidad de contracción, los conectivos, que son los que rellenan y conectan y cumplen un montón de funciones importantes, y el sistema nervioso, que es el sistema sensorial y de la integración. Entonces vámonos a este lado. El tejido epitelial, hay diferentes subtipos, ¿verdad? Dentro de los que tenemos los escamosos, los epitelios escamosos, que son los que son como aplanados, los cuboidales, que son aquellos en que las células tienen como forma de cubo, de cuadrado, los columnares, que son aquellos que las células son más altas que anchas, los ciliados, si es que poseen cilios, ¿verdad?, que son pequeñas proyecciones de la superficie de las células, y los tejidos glandulares, porque las glándulas endocrinas o exocrinas son tejido epitelial. El segundo gran grupo son las células contráctiles que forman el tejido muscular. Tenemos ahí 3 tipos. Las células del miocardio, que son las células de la pared del corazón, son las células cardíacas, músculo cardíaco. El músculo liso, que es el que encontramos en las paredes de ciertas vísceras como los intestinos, y el músculo estriado o esquelético, que es aquel que tiene contracción voluntaria. De esos 3 tejidos musculares, los 2 primeros, el miocardíaco y el liso, son involuntarios. ¿Qué quiere decir? Los controla el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, no los podemos controlar a voluntad. En cambio, el estriado o esquelético es el músculo que podemos mover normalmente, ¿verdad? Con voluntad propia, ¿verdad? Controlar esa contracción. Entonces, 2 musculares son involuntarios, 1 muscular es voluntario. Dentro del tercer grupo tenemos los tejidos conectivos, que también van a tener subtipos, veamos ahí. Tenemos el conectivo areolar, que se subdivide en tendones y ligamentos, que esos sirven para amarrar los músculos a los huesos. El tejido adiposo o los adipocitos, que es el tejido especializado en acumular grasa, pero que además tiene otras funciones importantes, como ya hemos ido aprendiendo. No es que solamente acumular grasa, sino que tiene funciones endocrinas interesantes e importantes. El tejido de sostén esquelético, que es el conectivo esquelético, se subdivide en huesos y cartílagos. Y el tejido conectivo fluido va a subdividirse en linfa y sangre. Finalmente tenemos el tejido nervioso, que se compone de 2 tipos celulares diferentes. Las neuronas, que son las células eléctricamente sensibles y que llevan a cabo la función de la integración y la señalización nerviosa. Y las células gliales o neuroglías, que son las células que acompañan a las células neurales y les ayudan en su función, ¿verdad? Pero no son neuronas en sí. Entonces el tejido nervioso tiene tanto neuronas como células gliales. En cuanto a su origen embrionario, ¿verdad? Recordemos que cuando el óvulo es fecundado por el núcleo del espermatozoide, por el pronúcleo del espermatozoide, forma un cigoto, ¿verdad?, que ya se vuelve diploide, y el cigoto comienza a subdividirse y va a formar una mórula, que es una bola de células que después empieza a reestructurarse y forma un blastocisto,
y posteriormente una gástrula. En el caso de nosotros, somos animales triblásticos, lo que significa que el embrión va a tener 3 capas embrionarias: la interna o endodermo, la del medio o mesodermo y la externa o ectodermo. De estas capas se forman los diferentes tejidos, como vemos acá en esta ilustración. Entonces, del ectodermo, o la capa más externa de la gástrula, tenemos que se forman la epidermis. Vean que de la piel solo la epidermis se forma del ectodermo. Las células nerviosas, es decir, el tejido nervioso, y las células pigmentarias, las células que dan color, como los melanocitos. Esos 3 se forman del ectodermo. Del endodermo, que es la capa más interna del embrión, se van a formar, por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, las células que conforman la glándula tiroides y las células de los alvéolos pulmonares. Esos se forman del endodermo. Del mesodermo, que es la capa que está entre los dos, entre el ectodermo y el endodermo, se van a formar la mayoría de tejidos conectivos, donde tenemos que se forman los músculos, el músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo esquelético o estriado, y los otros tejidos conectivos, la sangre y demás. Y también se forman los túbulos, las células de los túbulos, que son estructuras que se encuentran en los riñones y cumplen la función de la filtración. Dentro de este esquema que acabamos de ver, no nos coinciden realmente el espermatozoide y el óvulo. Entonces estos dos tienen un origen, pues, un poquito menos clásico que estas 3 localizaciones que hemos estado hablando, pero en términos generales aquí está el origen de los tejidos principales del ser humano, ¿verdad?, que estamos tomándolo como ejemplo, ¿verdad? Vean que hasta que está el estado gástrico es que tenemos ya esas 3 zonas de endodermo, ectodermo y mesodermo diferenciados. En los tejidos epiteliales, pues como dijimos, son los tejidos que recubren el cuerpo del animal, tanto por dentro como por fuera. Por dentro, entre comillas, porque por ejemplo los epitelios que cubren la boca y el sistema digestivo, si vamos a ver, en realidad esa superficie es externa, ¿verdad? Ese lumen va a dar al exterior, porque la boca y el ano están abiertos al exterior. Entonces ahí tenemos, bueno, en el cuerpo tenemos diferentes tipos de tejidos epiteliales, ¿verdad? Como los tejidos escamosos, que es cuando las células son aplanadas, como estas. O aquí tenemos un tejido epitelial que es más columnar, ¿verdad? Las células están más alargadas. Vean que debajo de las células epiteliales vamos a tener una lámina basal. La lámina basal es un tipo de matriz extracelular. Los animales no tenemos paredes celulares como las plantas, pero en todas las células secretan matriz extracelular, que es una mezcla de proteínas, agua, carbohidratos que conforman como un cemento para pegarlas. Entonces esa capa se llama lámina basal. Encontramos lámina basal debajo de los epitelios y esta cumple la función de pegarlos y sostenerlos a otros tejidos, como por ejemplo los músculos o los tejidos conjuntivos. Aquí tenemos un corte de un epitelio, ¿verdad?, donde vemos abajo la membrana basal. Recuerden que la membrana basal no son células, son secreciones, son matriz extracelular, ¿verdad? Y tenemos que en epitelios, como por ejemplo en el caso de la piel, las células internas son las que se están reproduciendo y ellas van subiendo a través de la piel y se van muriendo por un proceso de muerte celular programada que se llama cornificación. Cuando llegan a la superficie, por ejemplo en el caso de la piel, ya las células están totalmente cornificadas y han muerto, ¿verdad? Pues que la piel se descama. Y aquí en esta ilustración, entonces vemos varios tipos de tejidos conectivos. Digamos, el tejido escamoso simple. Si dice simple es porque es una sola capa de células, ¿verdad? El tejido cuboidal simple, porque es una capa de células en forma de cubo. Vean aquí recubriendo este lumen. Cualquier abertura o cavidad en un organismo animal le vamos a decir que es el lumen, ¿verdad? Aquí tenemos tejido epitelial columnar simple. Recuerden, simple es una sola capa de células y debajo de esa capa de células va a estar la lámina basal. Las glándulas son un tipo de epitelio modificado porque las células se especializan en producir secreciones. Hay 2 tipos de glándulas principales: las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Por ejemplo, aquí como ejemplo de glándula endocrina tenemos la tiroides. Las glándulas endocrinas no tienen conductos, sino que la secreción sale directamente a la sangre o a la linfa. En tanto que las glándulas exocrinas tienen conductos y dan al exterior, a un lumen o al exterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las glándulas parótidas, ¿verdad? Son glándulas salivares y van a tener conductos
que llevan la saliva a la cavidad. ¿Cuál es la cavidad? La boca. Entonces las glándulas exocrinas tienen conductos, en tanto que las endocrinas carecen de ellos. Los tejidos conectivos, que sería el siguiente gran grupo, también, bueno, ya vimos que son muy diversos, ¿verdad? Aquí tenemos como principales ejemplos el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo se caracteriza porque las células producen ahí proteínas, ¿verdad?, de sostén, por ejemplo, como la elastina y el colágeno. ¿Cuáles son las principales células que van a producir estos tejidos conectivos? ¿Verdad? Ellas se llaman fibroblastos. Los fibroblastos secretan colágeno, elastina y otras proteínas que forman la matriz extracelular. Cuando es una red flexible de estas proteínas que se forman, entonces se llama tejido conectivo laxo. Lo encontramos, por ejemplo, en la piel, debajo de la piel, ¿verdad?, para dar sostén, pero con flexibilidad. En cambio, si tenemos que la organización de las proteínas que se secretan de esa matriz extracelular es sumamente lineal, rígida, y entonces, por ejemplo, el colágeno forma una estructura rígida que ya no es tan flexible, lo llamamos tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso puede ser regular o irregular. El irregular, obviamente, va a tener ahí cierto grado más de flexibilidad todavía que el regular. Ese irregular lo encontramos, por ejemplo, en las capas profundas de la piel. Lo encontramos, por ejemplo, en los intestinos, lo encontramos en las cápsulas que envuelven los riñones, como estamos viendo ahí. Y entonces lo que hace es como unificar órganos y lo que rodea de esos órganos. El tejido denso, ¿verdad?, es un tejido que ya dijimos es mucho más empaquetado, ¿verdad? Entonces es mucho más fuerte, mucho más estructurado, y va a permitir un amarre fibroso más fuerte, ¿verdad?, de los órganos hacia, por ejemplo, hacia el esqueleto, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son ejemplos de tejido conectivo regular pero denso? Los tendones y los ligamentos. Que los tendones y los ligamentos se van a caracterizar por unir los músculos a los huesos, ¿verdad? Entonces tiene que ser mucho más fuerte la unión y el soporte. Entonces, repito, tejidos conectivos, podemos reconocer inicialmente que van a haber tejidos conectivos laxos, ¿verdad? Esos laxos son más elásticos y se encuentran en la mayoría de los epitelios. Y después tejidos conectivos densos, que pueden ser regulares o irregulares. Los irregulares, aunque son más fuertes que los laxos, son menos inflexibles que los regulares, ¿verdad?, como ya dijimos. Entonces, esos son tres ejemplos de tejido conectivo. En la siguiente parte de la videoclase vamos a continuar con estos conceptos en tejidos conectivos.